Muy buenas tardes, ¿qué tal? Qué gusto que nos acompañe iniciando una semana más, la última del mes de octubre. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Mi nombre es Livden Ojeda, espero que haya pasado un bonito fin de semana, que haya disfrutado, descansado, convivido con la familia y por supuesto también aprovechado todos los eventos que hubo en honor a los fieles difuntos, de los cuales más adelante estaremos platicando. Arrancamos una semana más, lunes 28 de octubre de 2019. Espero que le haya ido muy bien con el cambio de horario, que ya se haya acostumbrado y que este también sea benéfico para todos, ¿verdad? Por supuesto. El teléfono en el estudio 940-7600. Le invito a que se quede con nosotros porque tenemos las noticias más relevantes sucedidas este día, el fin de semana hasta esta última hora de la tarde. Nos puede sintonizar a través de las redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Tele Yucatán, lo mismo que en nuestro canal de YouTube. Ve totalmente en vivo las noticias en este horario y también el de las 8 de la noche. Quédese con nosotros, comenzamos con las noticias. Y mire, Yucatán se convertirá en un laboratorio de emprendimiento que incentivará el desarrollo de la zona. Y escuche por qué. Se lo digo pues porque el gobierno estatal ofrecerá más créditos para microempresarios, más de 53 millones de pesos. Según lo dicho, cualquier ciudadano de esta manera que desee salir adelante debe tener las herramientas que necesitan para el autoempleo. Así que arrancamos con buenas noticias. El gobierno del estado ofrecerá créditos a los microempresarios que no tienen acceso a financiamiento de la banca tradicional por medio de alianza social y económica con el Fondo Nacional de Desarrollo, como resultado del establecimiento de un fideicomiso para disponer de un fondo de unos 100 millones de pesos. El secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, Bernardo Cisneros Buenfil, asistió en representación del gobernador Mauricio Vila Dosal a la presentación del fideicomiso, esquema de tipo público-privado en el que el gobierno yucateco aportará 10 millones de pesos y con el Fondo Nacional de Desarrollo se otorgará el resto, que concretará el monto de casi 100 millones de pesos. Algunos beneficios para los microempresarios, principalmente para quienes viven en las comunidades, es que contribuirán al desarrollo económico del Estado, que será reconocido en el país y el mundo por la inclusión financiera. Así, Yucatán se convertirá en un laboratorio de emprendimiento que incentivará el desarrollo de la zona. En el fideicomiso también participan la Secretaría de Fomento Económico y Trabajo y de las Mujeres para impulsar la economía de todos los sectores del Estado. Microyup dispone de 53.4 millones de pesos, recurso al cual acceden los beneficiarios con tasas de interés flexibles para que cualquier ciudadano que desee salir adelante cuente con las herramientas necesarias por medio del autoempleo. Tele Yucatán te informa. Y a través de reuniones con autoridades y por las gestiones realizadas por el gobernador Mauricio Vila Dosal, se ha logrado la contribución de obras importantes y la aprobación de otras más, justo como la construcción de muelles turísticos en el Cuyo y en Las Coloradas. La construcción del paso superior vehicular de Chencú y 12 kilómetros de calles laterales del anillo periférico de Mérida fueron algunos de los planteamientos que presentó el gobernador Mauricio Vila Dosal en la Ciudad de México. En la reunión con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espirú, gestionó la construcción de muelles turísticos y de pescadores en Chelem, El Cuyo y Las Coloradas. Planteó que con el esfuerzo que realiza con la Federación y el próximo año se consideren el dragado del canal de navegación de Chuburná, Cizal y Celestún para que los pescadores tengan las condiciones adecuadas para su actividad. Para la construcción del paso vehicular del periférico a la altura del fraccionamiento Chencú, la inversión es de 127 millones de pesos. Para las calles laterales del anillo periférico, la SCT presupuestó 120 millones de pesos en 12 kilómetros para este año, mientras que para el 2020 se realizaría 28 kilómetros con la erogación de 225 millones de pesos. Para las obras consideradas por la SCT este año, se realizaron los estudios correspondientes. No obstante, falta que las inscriba ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que se liberen los recursos. Jiménez Espirú giró instrucciones para que a la brevedad posible las obras programadas este año tengan los recursos suficientes para su realización y dará seguimiento a cada uno de los proyectos para contribuir al desarrollo de Yucatán. Luego, Vila Dosal se reunió con el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, y con su titular del Seguro Popular,
Juan Antonio Ferrer, con quienes revisó los avances en la mejora de los servicios médicos del sistema público en Yucatán. Tele Yucatán te informa. Vamos con otros temas y como le platicaba al arranque del noticiero, este fin de semana se llevó a cabo la gran muestra de altares de Janalpichán 2019. 27 municipios, 18 dependencias y 16 instituciones demostraron la manera en la que aquí en Yucatán recordamos y honramos a nuestros fieles difuntos. La gran muestra de altares Janalpichán 2019, que inauguró el gobernador Mauricio Vila Dosal, reunió a 61 representantes de dependencias de gobierno, municipios, asociaciones civiles e instituciones educativas. El gobernador recorrió los diversos altares construidos en la Plaza Grande para recordar a los fieles difuntos. Los organismos participantes construyeron chozas de guano y madera para albergar los altares con los retratos de personas queridas fallecidas, a quienes a manera de ofrenda se preparó y colocó comida para recibir sus ánimas y rendirles tributo. En la muestra participaron 27 municipios, 18 dependencias y 16 instituciones educativas públicas y privadas, así como de la sociedad civil, quienes como cada año emplearon su creatividad para realzar y preservar las tradiciones yucatecas. El escaparate tiene como principal objetivo promover la identidad cultural y preservar el patrimonio del Estado. Tele Yucatán te informa. Y del corazón de Mérida nos trasladamos ahora hasta Valladolid, sitio en donde ofrecieron una muestra de la riqueza cultural de Yucatán. Esta celebración se realiza de la manera más auténtica posible y su recorrido finaliza en el cenote Saquí. Habitantes de Valladolid participaron en el cuarto Festival de los Pichanes que se inauguró con el Paseo de las Ánimas. En representación del gobernador Mauricio Vila Dosal, la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, acompañó al alcalde Enrique Ayora Sosa en el recorrido que inició en el exconvento de San Bernardino y culminó en el cenote Saquí. Erika Millet indicó que la celebración se realiza en su forma más auténtica, evocando nuestras tradiciones ancestrales y mostrándolas a los visitantes y proyectándolas como producto que detona el turismo en los municipios. En el Paseo de las Ánimas participó alumnado del Colegio de Bachilleres, quienes se caracterizaron de difuntos acompañados de una charanga. Posteriormente, el Cuarteto Soul, desde el interior del cenote, interpretó diversos temas. Luego, en el Salón de Convenciones de la Cámara Nacional de Comercio, Erika Millet entregó un reconocimiento al grupo Los Tachos por 70 años de trayectoria artística como grandes exponentes de la canción romántica y yucateca. Fundado por don Anastasio Osorio Canché, fue integrado por sus hijos Carlos Daniel, Luis Herminio y Pablo Osorio Cosgaya, y desde 1985 se incorpora Manuel Osorio Rosado, hijo de Carlos. Tele Yucatán te informa. Volvemos a la capital yucateca y ahora le platico que impulsan una agenda de acciones dirigidas al cuidado del medio ambiente. Así que se firmó un documento en donde el Fondo Mundial para la Naturaleza y el Gobierno del Estado promoverán la conservación del medio ambiente. Para proteger y conservar los recursos vitales del planeta, con la reducción de impactos ambientales, el Fondo Mundial para la Naturaleza colaborará con el Gobierno del Estado, que impulsa una agenda de acciones dirigidas al cuidado del medio ambiente. En la primera sesión ordinaria de la Comisión Interseccional del Cambio Climático en Yucatán, y teniendo como testigo de honor a la Secretaria General de Gobierno, María Fritz Sierra, se suscribió un memorándum de entendimiento con la organización de conservación líder en el mundo. El documento se firmó en el Día Internacional de la Lucha contra el Cambio Climático. Ambas partes promoverán acciones en conservación y uso sostenible de la biodiversidad, cambio climático con enfoque de adaptación basada en ecosistemas y comunidades y mecanismos de inversión sostenible para la restauración del paisaje forestal. María Fritz resaltó que la comisión establece las políticas, criterios y acciones para dar cumplimiento a los objetivos del Estado de cambio climático. Se expusieron los avances y propuestas de colaboración del proyecto de cooperación internacional para reducir la deforestación y degradación forestal, así como el fomento al desarrollo rural sustentable de Yucatán. Tele Yucatán te informa.
Con este tema nos vamos a la primera pausa comercial de esta tarde, pero antes le recuerdo el teléfono aquí en el estudio 940-7600. A través de ese medio usted nos puede hacer saber lo que sucede en su colonia o en su municipio, y también se puede comunicar con nosotros a través de las redes sociales. En el Facebook nos encuentra como Tele Yucatán y justamente algunas personas ya lo hicieron. Tenemos los primeros saludos de esta tarde y son para Francisco Chin, que se comunica desde Jocaba, desde ahí está viendo las noticias y le envía un caluroso saludo a la familia Chimuch. También para Saúl Parra, que saluda como todas las tardes, y Elmer dice feliz arranque de semana, dice que posiblemente será lluvioso, y es que efectivamente pronostican chubascos de ligeros a tormentas en algunas porciones de Yucatán, así que como ya no hay tarde segura, si va a salir de casa, cargue con su paraguas. Nos vamos a la primera pausa comercial, quédese con nosotros. A la vuelta, por supuesto, más noticias. Esta es la belleza y riqueza natural de Yucatán. Asiste al foro, explora y conoce la naturaleza de Yucatán y descubre cómo puedes participar en el conocimiento de las plantas y animales que habitan en la península de Yucatán. Además, conocerás historias de éxito en donde los ciudadanos participan activamente en temas de salud, turismo, educación, cultura, ciencia y medio ambiente. Te esperamos el 30 de octubre a las 18 horas en la Universidad Marista de Mérida, en Mérida, Yucatán. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos. Debemos responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: Pregúntame. 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gusta su mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso, qué gusto que siga con nosotros disfrutando el arranque de la semana ya 28 de octubre de 2019. Tan solo un día nos separa para el mes de noviembre y por supuesto también para recibir a nuestros fieles difuntos. Nos vamos con más noticias y mire, le cuento que el auditorio del Centro de Reinserción Social se convirtió en un teatro por unos instantes para presentar la obra musical Cats como parte de las actividades del Otoño Cultural. Y por cierto, le platico que el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, asistió a esta presentación. Acompañado de unos 600 integrantes de la comunidad penitenciaria, el gobernador Mauricio Vila Dosal asistió a la presentación de la obra musical Cats, interpretada por personas privadas de su libertad del Centro de Reinserción Social. Como parte del Otoño Cultural en el Cerezo de Mérida, con la actividad que fomenta las artes entre la población recluida, el auditorio se convirtió en más de una hora en un recinto teatral para presentar la exitosa obra de Andrew Lloyd Webber. Con el montaje se muestra una vez más el esfuerzo que realiza su administración para lograr la reinserción integral de las personas privadas de su libertad, que coloca a Yucatán como ejemplo nacional en la realización de esas actividades. La trama del musical consiste en la reunión de los gatos para la llamada elección angelical, la oportunidad para renacer a una vida nueva, que solo uno puede acceder a esa condición. Los conflictos entre ellos aumentan a medida que la noche avanza y los bailes se intensifican. La batalla transcurre entonces en medio de maullidos. Los participantes sorprendieron con su talento, ganas e ingenio, sobre todo utilizando material reciclable para elaborar la escenografía. El musical se suma a otras actividades como las Olimpiadas, el Mundialito de Fútbol y la Magna Vaquería con motivo de la celebración del Día de Muertos, que colocan al Cerezo como ejemplo nacional. En la obra musical participaron 40 internos quienes se prepararon durante 4 meses tanto en bailes como en la adecuación del espacio donde se presentó la puesta en escena, trabajo que involucró a las áreas de maquiladora para la confección de los trajes, tramoya, electricidad y pintura del recinto. Tele Yucatán te informa. Sin duda alguna, una excelente presentación donde dieron muestra del gran talento que también tienen.
Y vamos con otras cosas. Le cuento que la calavera Catrina, personificada por Hernán Novello Nani, y la calavera mestiza por Madeleine Lizama Candita, asistieron a su cita anual con las familias yucatecas que disfrutaron las actuaciones de más de 30 artistas en el Delirio Teatral, obra cuyo propósito es recordar y preservar las tradiciones del Estado. En la explanada de la Catedral de Mérida y ante 3,000 personas, entre ellas la secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, se realizó la puesta en escena, idea original de Rubén Chacón, que en esta edición estuvo dedicada al fallecido Raúl Niño, quien creó a Salma Salomé, la segunda actriz del Teatro Regional. Y fue la ocasión especial además para la reaparición en los escenarios del personaje de Lela Oshkushkava. Así que si usted disfrutó este fin de semana del Delirio Teatral, seguramente lo gozó en familia o con sus amigos. Y aquí le presentamos la información. Le cuento ahora que a través del programa Danza en tu Escuela promueven la creatividad artística. Pero no solo eso, se trata de más de bailar. Les enseñan también la magia de esta disciplina como un catalizador de emociones y un importante elemento para crear amistades. Con la guía de profesionales de la danza e investigación, estudiantes de 4., 5. y 6. grado de 15 primarias forman parte de Danza en tu Escuela, programa que impulsa la Secretaría de Educación del Estado, para que cada persona descubra sus posibilidades corporales como instrumento de aprendizaje. En el patio central del Colegio Venustiano Carranza, el alumnado comenzó a entender, con apoyo de expertos de la Escuela Superior de Artes, la magia del baile como elemento catalizador de emociones, capaz de fortalecer las relaciones con sus amistades, docentes y familiares. Este proyecto está diseñado para que el niño tenga un acercamiento con el movimiento. Lo que queremos ellos es que sientan su cuerpo, el margen de movimiento que pueden tener, aprecien el movimiento entre sus pares, o sea, sus compañeros, y tengan pues también una experiencia creativa, se den la oportunidad de poder buscar su propio movimiento. Por medio de juegos y bailes se consigue afianzar conceptos con autoestima, trabajo en equipo, respeto y tolerancia, además de ayudar en el proceso de erradicación de estereotipos que, en ocasiones, limitan la inclusión de infantes a disciplinas como la expresión corporal. Es un programa que les ayuda a explorar dentro de sus posibilidades corporales y también los incluye dentro de las artes, es decir, les quita esta idea de que el arte es para un tipo específico de personas y sobre todo la danza, ¿no? Siempre se piensa que la danza tienes que tener ciertas características para poder formar parte de ella y nuestra labor aquí es hacer la inclusión y darles a ellos la oportunidad de moverse de otras formas y esto también les abre la posibilidad de entender que todos tenemos la posibilidad de bailar. Se resaltó la suma de esfuerzos para realizar el programa cuya primera etapa concluirá en diciembre. Porque al niño le permiten desarrollarse física, armónicamente, poder adquirir esos conocimientos por medio del juego, por medio de las dinámicas que manejan. Y es algo que cualquier escuela desearía tener y nosotros encantados con este programa. El niño aprende mucho más cuando juega, cuando toca, cuando se divierte, porque el conocimiento pues va de la mano con esta actividad física. Teleyucatán te informa. Y ya que hablamos de arte, ahora le voy a platicar de la música. Y es que la Orquesta de Cámara de la Autónoma de Yucatán ofreció un recital, pero no lo hizo en cualquier parte, lo hizo en un emblemático escenario. La iglesia de San Sebastián, con áreas construidas en los siglos XVIII y XX, fue el escenario donde la Orquesta de Cámara de la Universidad Autónoma de Yucatán interpretó piezas de Federico Endel, Alexander Glasuno y Gustav Holst como parte del programa denominado Construcciones Sonoras. La profesora investigadora de la Facultad de Arquitectura de la UADY, Marisol Ordaz Tamayo, relató parte de la historia del recinto, que tiene forma de cruz debido al estilo de construcción predominante en su época. Otro dato relevante presente en esa y otros templos que datan del siglo XVIII es la inclusión de bóvedas o cúpulas que representan el cielo que, además de sumar belleza a las iglesias, tienen peso simbólico importante.
En el evento se congregaron más de 300 personas que disfrutaron cada una de las piezas musicales y las narraciones de la historia del edificio religioso. El responsable del Programa Institucional de Cultura para el Desarrollo, Raúl Lara Quevedo, resaltó que para la UADY es importante difundir entre la sociedad el trabajo de los grupos artísticos con los que cuenta la institución. La Orquesta de Cámara de la UADY cumple 37 años de ofrecerle al público sus presentaciones y su director, Miguel Pérez Concha, se caracteriza por su trabajo tan natural de frente a los músicos, creando empatía indispensable para una buena sonoridad orquestal. Teleyucatán te informa. Y muy de la mano con el tema anterior, ahora le platico que celebrarán el aniversario número 70 de la Sociedad Artística Ricardo Palmerín. Autoridades estatales destacaron el trabajo que realizan en la preservación y por supuesto también en la difusión de las artes durante ya 7 décadas. La Sociedad Artística Ricardo Palmerín celebrará su 70 aniversario este miércoles con la entrega de la medalla del mismo nombre a 8 destacados exponentes de la música yucateca. Van a recibir la medalla en forma de post-mortem el compositor Luis Espinosa Alcalá, conocido como el pintor musical del Mayab. El cantante Alfredo Bolio, el trovador Tony Espinosa, el dueto Bingo, el pianista Miguel Ángel Muñoz, el tenor Andrés Pichardo y el compositor Francisco Arturo Escobedo también recibirán la presea que se otorga desde 2014 en una gala que tendrá lugar este miércoles a las 20 horas en el Teatro José Peón Contreras. Tendremos la actuación de la orquesta típica Yucalpetén y habrá una pasarela con 12 canciones en la que desde luego estarán canciones de nuestro patriarca, que fue Hermilo Padrón López, el que tuvo la feliz idea cuando ya se apagaban las luces de los grandes compositores, de crear esta sociedad para preservar su legado. Allá tendremos Rayito de Sol, que fue la primera canción que interpretó con Guti Cárdenas, y también tenemos una obra emblemática, La Cochinita Pibil, una sabrosísima jarana en ritmo de 3x4 y 6x8. La secretaria de la Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, destacó la labor de preservación y difusión que ha realizado la Sociedad Artística durante 7 décadas. Han puesto en alto el nombre de Yucatán a través de su música durante tantos años. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Es momento de irnos a una pausa comercial, pero mire, tenemos saludos internacionales. Se van hasta Los Ángeles, California, y son para Jaime Balam, que dice que ya se ha convertido en toda una costumbre disfrutar de las noticias a través de Teleyucatán. Muchísimas gracias por el honor de su preferencia y confianza para informarle. Nos vamos a una pausa comercial. Estamos trabajando para cuidar a tu familia y prevenir enfermedades transmitidas por el mosco, realizando control larvario en 584.819 hogares, nebulizando 75.339 hectáreas y rociando 16.798 casas con motomochilas. Hasta hoy, hemos certificado como entorno libre de criaderos de mosquitos a 82 edificios. Y con las acciones de descacharrización, estamos apoyando a 137 localidades del interior del estado para cuidar a todas las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. Teleyucatán también es noticia. Los acontecimientos diarios generados en nuestro estado, presentados de una manera oportuna y veraz por Libden Ojeda en Teleyucatán te informa, edición vespertina, lunes a viernes, 3 de la tarde, solo por Teleyucatán. Seguimos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Teleyucatán, aquí sobre la avenida Pérez Ponce, bien cerquita de Paseo de Montejo, y arrancamos
con temas de salud. Y le platico que suman esfuerzos precisamente para prevenir la influenza. Recordemos que está activa la campaña de vacunación y está dirigida principalmente a niños, personas de más de 60 años, embarazadas o también personas con algún factor de riesgo. Puede ser como el cáncer, la diabetes u otros padecimientos más que aquí le detallamos. Para fortalecer la campaña contra la influenza estacional, las Secretarías de Salud, de Educación y el sector empresarial suman esfuerzos para garantizar el bienestar de la población. El director de Prevención y Protección de la Salud de la Secretaría de Salud, Ildefonso Machado Domínguez, informó que se imparten pláticas informativas y se atiende a quienes acuden a los centros de salud para recibir la vacuna. La meta es aplicar más de 560,000 dosis hasta marzo de 2020. La vacunación está dirigida a infantes de 6 a 59 meses de edad, personas adultas de 60 o más, mujeres embarazadas y personal del sector salud. También individuos de 5 a 59 años con algún factor de alerta como asma o diabetes mellitus descontroladas, cardiopatías, VIH, cáncer, problemas renales crónicos u obesidad mórbida. El personal del Departamento de Vigilancia Epidemiológica mantiene comunicación permanente con las autoridades educativas para responder a cualquier solicitud de apoyo en los planteles escolares y para orientar a docentes y directivos en la aplicación de estrategias preventivas. Lo ideal es que infantes o jóvenes con cualquier señal de infección no acudan a clases para evitar que más personas se contagien. Los síntomas de una afección respiratoria aguda son fiebre, dolor de cabeza, tos persistente, fatiga, malestar general, estornudos, congestión y flujo nasal. Otra recomendación es no automedicarse y acudir con cualquier profesional de medicina, que deberá dar el diagnóstico apropiado, y pidió que las personas enfermas acudan a la unidad de salud más cercana por atención oportuna. Yucatán tiene registro acumulado de 66 casos de influenza, según la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud Federal. Tele-Yucatán te informa. Ahí quedó la información, haga caso si presenta alguno de estos síntomas o si usted está dentro de estos grupos de riesgo, acuda lo más pronto posible a que le pongan la vacuna contra la influenza. Y ahora le cuento que fomentan la prevención del embarazo en adolescentes, pero en esta ocasión específicamente lo hacen de una manera diferente, con la presentación de una obra de teatro. Para reforzar la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes, inició el ciclo de presentaciones de la obra Tejido de Pesadillas o El Sueño de Tejer, a cargo de la Secretaría de las Mujeres. En la función inaugural que se realizó en el plantel Mérida 1 del CONALEP, la titular de la dependencia, María Herrera Páramo, detalló que junto con el Instituto Nacional de Desarrollo Social promoverá la pieza en varias escuelas, en donde se hará una reflexión final junto con el alumnado. La funcionaria reconoció el apoyo de las autoridades del CONALEP por contribuir a la acción afirmativa para la juventud, así como su interés por resolver y abordar uno de los principales retos en el país. La obra, dirigida por Alejandra Argoitia, se enfoca en los estudiantes de secundaria y bachillerato para prevenir el embarazo y la violencia de género. Tele-Yucatán te informa. Vamos con más información y miren, no puede haber desarrollo comunitario si no hay salud. Por eso redoblamos esfuerzos para promover acciones a favor de la población yucateca en el estado. Así lo dijo la titular del DIF estatal, María Cristina Castillo Espinosa, al entregar kits de primeros auxilios a promotores de salud del programa comunitario diferente de 42 municipios y pidió hacer buen uso de los equipos para que en sus lugares de origen den cuidados oportunos a quien lo necesite y contribuya a salvar vidas en casos de emergencia. Le cuento que la funcionaria reconoció a Michelle Virne de Rodríguez, delegada de la Cruz Roja, la solidaridad y el profesionalismo de la institución al sumar esfuerzos con el DIF Yucatán. También le comentaba que reconoció, por supuesto, a la delegada de la Cruz Roja y ofreció también capacitación al personal de comunidad diferente. Ahí con la información.
Seguimos de la mano con este tema y le cuento que con el último pase de lista en el que se entregaron los documentos que acreditan su formación como técnicos en urgencias médicas, egresaron 33 alumnos de la Escuela Estatal número 16, justamente también de la Cruz Roja. En la ceremonia de graduación de la 30ª generación, la coordinadora estatal de delegaciones, Daniela Alcocer Méndez, reconoció el esfuerzo que pusieron, por supuesto, al acudir a clases cada sábado sin faltar para concluir sus estudios, y luego de finalizar el curso de técnicos en urgencias médicas, solo les queda realizar las horas de servicio en la Cruz Roja, que mencionaron tiene siempre las puertas abiertas para realizarlas. Acceso total para estos estudiantes para que concluyan su formación. Y ahora le invito a que preste atención, tenemos un mensaje importante para usted. Vamos con la cápsula. Estimado auditorio, tenemos la visita el día de hoy del ingeniero David Ewar de la empresa Engie, que tiene algo muy importante que informarnos a los yucatecos. Hola Elena, un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Engie es una empresa de energía internacional. Estamos presentes en Yucatán desde el 2000, cuando empezamos con la operación comercial del gasoducto Mayacán, y el año pasado recibimos de parte de la Comisión Reguladora de Energía el permiso para distribuir en diferentes municipios del estado. Bueno, y a todo esto, ingeniero, ¿qué es el gas natural? Es un energético que es seguro, cómodo y eficiente. Normalmente entregamos este energético por medio de tuberías que alimentan siempre a las viviendas, con la intención de poder tomar lecturas aproximadamente de 28 a 32 días, pagar 15 días después, que es lo que hacen normalmente servicios como el agua o la luz. Estamos calculando que aproximadamente será un 12% más económico, y también con la garantía de que no se les va a acabar el gas, da más comodidad a los hogares y que cambia la vida también de las familias y de las industrias. Pues no se quede con las ganas, entre, investigue, solicite este servicio nuevo, novedoso, innovador, convencional, ¿verdad? Y que va a cambiar seguramente pues el futuro también de nuestro estado. Así que gracias por acompañarnos, continuamos. Ahí quedó la información, tenemos saludos pendientes antes de irnos a la pausa comercial, y de parte de Dominic Loesa le mando un caluroso saludo a Suemi Briceño a través de las redes sociales, en el Facebook también para Ángel Vargas, que dice que están muy bien las acciones que se llevan a cabo, haciendo mención a los altares de Janalpichán, y dice que nos sintoniza desde Juan Pablo II. Un saludo hasta la colonia Juan Pablo II. Nos vamos a la pausa comercial, quédese con nosotros, a la vuelta aún tenemos más información. Mi INE está hecho de las primeras voces que exigieron libertad de elección y de expresión. Está hecho de la fortaleza de quienes lograron sumar su opinión. Hecho del valor de quienes lucharon por la democracia en cada esquina. Mi INE está hecho de esas cosas del pasado que no queremos repetir y del futuro que queremos construir. Mi INE cumple 29 años de garantizar el derecho a elecciones libres donde todas las voces cuentan. Mi INE es lo que soy. Yo me identifico con la democracia. INE. Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo. Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. Y tócate. 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 En el Gobierno del Estado estamos llevando las mismas oportunidades a los 106 municipios con programas que brindan una mejor salud, alimentación, vivienda, educación, cultura, deporte, empleos y apoyos. Queremos mejorar la calidad de vida de toda la población yucateca. Por eso, con Impulsa Yucatán, impulsemos a todos. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024.
Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Gracias por continuar con nosotros pendientes de las noticias. Y mire, esta tarde arrancando la semana tenemos un invitado muy importante aquí en el estudio. Él es el licenciado Agustín Menéndez Reyes y le platico que es el subsecretario del Trabajo de la Secretaría de Fomento Económico y del Trabajo. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Al contrario, gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema de vital importancia que es de interés de todos los yucatecos. Entra en vigor la NOM 035, factores de riesgo psicosociales en el trabajo. Y antes de meternos directo en el asunto, explicar un poco del panorama, del marco teórico de lo que se trata esta situación. Claro, mira, la Ley Federal de Trabajo le da la facultad a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social Federal de emitir estas normas oficiales mexicanas en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y en este sentido, pues hay muchas, estamos hablando cerca de 40 normas oficiales mexicanas sobre seguridad y salud en el trabajo. Y estas normas son de aplicación federal y le aplican, dependiendo del giro de la industria, a una u otra empresa. La particularidad que tiene esta norma 035, factores de riesgo psicosocial en el trabajo, es que la aplica a todos los centros de trabajo de todo el país. Es decir, esta es una aplicación para todas las empresas y lo único que hace la norma es que va a haber una diferenciación según el tamaño de la empresa, y por tamaño nos referimos al número de trabajadores. Es decir, una empresa que tenga de 1 a 15 trabajadores, pues tendrá que cumplir con ciertos puntos o ciertos aspectos de la norma diferentes a los que va a tener que cumplir una empresa de mayor tamaño. Ahora bien, vamos entrando nomás en el tema. ¿Qué incluye esta norma? Claro, mira, la norma entró en vigor el 23 de octubre de este año 2019. Es una norma que viene desde el 2016 con un proyecto. Se publicó en el Diario Oficial el año pasado y entra en vigor de una manera gradual. Es decir, hoy, ya octubre de 2019, la norma está vigente, pero no en todos sus aspectos. Será hasta el siguiente año cuando entre en su totalidad. Y lo que busca la norma tiene un enfoque de prevención. La norma en sí, su nombre es factores de riesgo psicosocial en el trabajo, identificación, análisis y prevención. Entonces, el enfoque es preventivo y lo que busca es que las empresas tengan una política sobre cómo van a identificar, prevenir y analizar estos factores de riesgo psicosocial en el trabajo, que haya un plan de acción para prevenirlos y mitigarlos y además un diagnóstico. Un factor de riesgo psicosocial puede ser, por ejemplo, las cargas de trabajo, que éstas sean consistentes, que los trabajadores sepan cuál es la carga de trabajo. Muchas veces nos encontramos en centros de trabajo donde las indicaciones de esta carga de trabajo, de lo que tiene que realizar dentro de sus actividades una persona, no es clara y no es precisa, y esto pues te lleva a que no sepas si realmente vas a poder terminar con esta carga de trabajo el día de hoy, en una semana, en un mes, etcétera. Licenciado, ¿esto sería un paso favorable o un aspecto benéfico para todos los trabajadores? Claro, y además de obligación también para los trabajadores, porque aunque la obligación es para el centro de trabajo, es para la empresa, sí depende también, o sea, la empresa tiene que dotar de los recursos y los materiales necesarios para que existan estos entornos de organización favorable, pero por supuesto como trabajadores estamos obligados a participar activamente en que exista este entorno organizacional favorable. Y por participación me refiero a que tiene que haber una buena relación laboral entre los colaboradores, que haya un buen compañerismo, que hayan indicaciones claras de aquellos que tienen puestos de liderazgo o de supervisión hacia los demás trabajadores. Digamos que ambas partes tengan todas las cuestiones positivas y el compromiso también de trabajar en conjunto. Así es, efectivamente, es importante que haya una buena armonía en la vida personal y la vida laboral de los trabajadores, y esto lo podemos llevar a cabo mediante una descripción clara y precisa de los puestos de trabajo, que los trabajadores sepan realmente cuáles son sus funciones, cómo se describe su puesto. Hay centros de trabajo donde un día tienes actividades de secretaria, otros días tienes actividades de vendedora, otros días tienes actividades de asistente contable. Entonces, que no significa que tengas que hacer solo una cosa. Puede ser que la descripción del puesto te pida hacer esas 3 actividades, pero que esté claro y preciso para que tú sepas exactamente cuáles son tus funciones dentro del centro de trabajo. Ya comenzó, ya está activa la ley, pero me dice que se irá aplicando gradualmente. ¿Cómo saber cómo es el desarrollo o el avance de la ley para todos los trabajadores yucatecos? Claro, mira, la norma oficial mexicana se publica en el Diario Oficial de la Federación, es pública, y ahí en los artículos transitorios te dice exactamente qué puntos de la norma ya entraron en vigor y cuáles entrarán en vigor hasta el siguiente año.
Lo importante aquí saber también es que la competencia es federal y en este sentido la Secretaría Federal del Trabajo tiene en cada estado de la República unas oficinas de representación laboral que antes eran las delegaciones del trabajo. Estas son las instancias indicadas para realizar las inspecciones de trabajo a los centros de trabajo para que efectivamente constatar que se estén cumpliendo con las diferentes normas oficiales mexicanas en temas de seguridad y salud en el trabajo. En un momento determinado, esa es la instancia correcta a la que tendrían que acudir. Claro, recordemos que también está la Procuraduría de la Defensa del Trabajador. Esta instancia también sirve para que los trabajadores puedan acudir para denunciar alguna anomalía o alguna situación atípica que se esté dando en los centros de trabajo. La propia norma también establece que en caso de que algún trabajador detecte que existe algún factor de riesgo psicosocial en su centro de trabajo, lo podrá hacer mediante escrito dirigido a la propia empresa para darlo a conocer y en este sentido la empresa también tenga la oportunidad de implementar acciones para mitigar estos factores de riesgo psicosocial. Sin duda alguna, algo muy importante que saber. Licenciado, ¿algo más que desee compartir? Nada, con nosotros en el gobierno del estado pues estamos trabajando muy de la mano con la iniciativa privada, nos acercamos a las empresas, justamente en el marco de la entrada en vigor de esta norma llevamos a cabo nuestra Semana Estatal de Seguridad y Salud en el Trabajo, donde aprovechamos el contexto justo para capacitar a las empresas y a los trabajadores sobre este tema tan importante y novedoso. Licenciado, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias por el espacio. Y ahí quedó la información en casa, por supuesto que a través de la pantalla de Tele Yucatán le iremos contando todos los detalles del desarrollo de la norma. Pero bueno, vamos con más noticias y nos vamos al norte de la ciudad, directo a Ixcumpich, zona en donde se realizan obras de vialidad para que peatones y vehículos ambos tengan desplazamiento más fácil, pero sobre todo con seguridad. Con la instalación de semáforos y señalamientos de tránsito, pintura de pasos peatonales y franjas amarillas para delimitar el estacionamiento vehicular y cambios de sentido en algunas calles, la Secretaría de Seguridad Pública dio respuesta a la necesidad de hacer más seguro y ágil el desplazamiento de transeúntes y vehículos en la zona de Ixcumpich al norte de Mérida. En las intersecciones de las calles 51 por 26 y 20C por 1 se colocaron 12 semáforos vehiculares con 3 estructuras y 16 semáforos peatonales con controles manuales y señales audibles. Las obras realizadas con base en estudios de ingeniería de tránsito tienen el objetivo de mejorar la seguridad de los peatones, además de la fluidez vial. Mediciones de la Secretaría de Seguridad Pública registraron el aforo promedio de 49.165 vehículos al día en el área. En los tiempos de mayor saturación, circulan en promedio 3.200 vehículos por hora. Se mantiene un operativo con elementos de vialidad para apoyar a la ciudadanía mientras se habitúa a los cambios. Algunos ciudadanos que viven o tienen locales comerciales en el rumbo se manifestaron afectados porque con la delimitación de estacionamiento en la vía pública y los cambios de circulación deben avanzar unas calles más para llegar a su destino. Tele Yucatán te informa. Con esto llegamos al final de este espacio informativo. Los últimos saludos son para Juan Manuel Congo, que desea un feliz inicio de semana, lo mismo que le digo yo. Muchísimas gracias por haber arrancado la semana informándose con nosotros. Nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde para descubrir el cómo, cuándo y dónde sucedieron los acontecimientos. Se queda con los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca con nuestros especialistas en los deportes, ya lo sabe, Antonio Lizama y Mario Peniche. Nos vemos esta mañana. Muy buenas tardes. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera. De lunes a viernes, 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Después de 10 años de trabajos inconclusos de pasadas administraciones, el gobierno del estado retoma los trabajos de construcción del primer teatro en Valladolid, con capacidad para 640 personas, 4 camerinos en planta baja y un camerino colectivo en planta alta. Cumplimos con el compromiso de llevar la cultura a cada rincón del estado, recuperando espacios que permitan el desarrollo y la sana convivencia de las familias yucatecas. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Y me da 1 kilo de huevo y medio de queso, por favor? ¿Algo más? ¿Sabe qué?
Los refrescos ya no. Un gasto bien dirigido hace la diferencia entre ahorro y despilfarro. Mami, ¿me trajiste lo que te pedí? Sí, mijito, te traje tus lápices de colores. La ley de austeridad republicana es para que el gobierno invierta con honestidad y transparencia solo en beneficio de las personas y el desarrollo del país. Gobierno eficaz, presupuesto responsable. Cámara de Diputados, 64ª Legislatura de la Paridad de Género. En Yucatán, si tienes ganas de algo, se dice tener poch. Así que si lo tuyo es tener ganas de reírte a carcajadas, tendrás que ver El Poch con los Chetos Herrera, de lunes a viernes a las 12 de la tarde y 10:30 de la noche. A divertirte con Tele Yucatán. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por permitirnos llegar hasta sus hogares. Arrancando la semana, listos para presentarle lo más relevante en este fin de semana. Esta tarde aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa estaremos platicando acerca del arranque de la temporada 2019-2020 de la Liga Meridana, donde el equipo de los Senadores de La Morelos es el único que gana pues el par de juegos, la primera semana de actividades al enfrentar a los Zorros de Pacaptún. Le tendremos el reporte completo. También estaremos hablando del fútbol. Se jugó la fecha 7 del campeonato 2019-2020 de la tercera división. El sábado por la tarde en la cancha del estadio Alonso Diego, el equipo de Deportiva Venados golea 4-0 a Chocos de Tabasco. Le estaremos presentando el resumen. También en la actividad de la Liga de Ascenso siguen las derrotas para los Venados FC Yucatán. La sexta de la apertura 2019 ahora fue ante el equipo de los Cafetaleros en el Víctor Manuel Reina de Chiapas. 4-1 gana el equipo chiapaneco al equipo dirigido por Sergio Orduña. Y en el polideportivo estaremos hablando del abanderamiento rumbo al Nacional de Charrería, así como también la inauguración de la Liga de Fútbol Enrique Bashir. De esto y mucho más estaremos hablando, y como siempre el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Así es, Mario, muy buenas tardes. Una tarde lluviosa, por cierto, la de este lunes. Tenga usted excelente inicio de semana, ya listos con toda la información deportiva acontecida a lo largo de este fin de semana. Como usted ya escuchó, la Liga Meridana que arrancó, el fútbol de Venados. Bueno, bastante información, así que quédese con nosotros. Rápido les vamos a dar nuestras vías de comunicación, 940-7600 el teléfono, y en redes sociales, recuerde, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Tele Yucatán, para que pueda estar usted en contacto con nosotros. Y bueno, mi estimado Mario, como habíamos dicho hasta el momento, parece que sí se va a 7 juegos la serie final de las Grandes Ligas, la final de las Grandes Ligas, la serie mundial, ya que bueno, pues Astros ganó los 3 allá en Washington. La serie está 3-2 a favor del conjunto de Houston. Regresan mañana ya a Houston los Astros. Vamos a ver qué pasa. Si gana mañana el conjunto de los Nacionales, se va a 7 y podría hacerse mi pronóstico, pero vamos a ver qué pasa. Me encanta cómo vende la idea. Hasta el momento se van a jugar 7 partidos. Mentira, señor. Si mañana gana el equipo de los Astros, en 6 partidos el equipo de Houston habrá terminado la Serie Mundial. Y tu pronóstico, bien, gracias, para la siguiente campaña. Así que vamos a ver mañana. Si Houston gana, será el campeón de la Serie Mundial. Si gana el equipo de los Nacionales, entonces sí, vendría el 7º juego de esta serie final. Pero vámonos rapidito, porque el señor Manuel Alcalá nos apura y arrancamos hablando precisamente del rey de los deportes, la Liga Meridana de Invierno, donde se jugó sábado y domingo en la primera jornada de este campeonato. Aquí está la información en detalle. Los Senadores de La Morelos iniciaron con el pie derecho la defensa de su corona y se mantuvieron como el único equipo invicto de la primera jornada de la temporada 2019-2020 de la Liga Meridana de Béisbol de Invierno, al ganar sus respectivos encuentros del sábado y el domingo. El sábado en el campo de Pacaptún, los pupilos de José Caballero dieron muestra del poder de su artillería al conectar media docena de cuadrangulares para llevarse la victoria
10 carreras por 5. Los actuales monarcas implantaron un nuevo récord en el circuito al conectar 4 vuelas cercas consecutivos ante el mismo pitcher y en una misma entrada. El domingo, en La Morelos, las cosas siguieron igual y los senadores se llevaron la victoria 3 carreras por 1. En otro encuentro, los Diablos de la Bojorquez y los Azulejos de la Dolores Otero dividieron honores. El sábado, en la Bojorquez, los Pingos se impusieron 7 carreras por 4, pero el domingo, los Azules se desquitaron y ganaron 8 por 4 en el campo de la Dolores Otero. En el primer clásico universitario, los Venados de la Marista y los Jaguares de la Guadi también dividieron honores. El sábado, en Chichi Suárez, con 2 carreras en la séptima entrada, los felinos rompieron el empate y se apuntaron el triunfo 3 carreras por 1. Pero el domingo, en Cordemex, los Astados estropearon el debut de los Jaguares en su casa al pintarlos de blanco 6 carreras por 0. Yo creo que ahorita estamos en un reto grande, tratar de inducir a los muchachos estudiantes a un béisbol de altura. Tenemos la suerte de tener jugadores profesionales, tanto extranjeros como nacionales, esperando y con la mira de que los muchachos se documenten un poquito más para que los compromisos próximos que tengamos de nivel académico, nacional, estatal y regional, pues tengan un poquito más de avance en el béisbol. Afortunadamente estamos aquí otra vez nuevamente, ¿no? Otro año más, gracias a Dios, en la Meridana. Este año se ve que la liga ha agarrado nivel, o sea, los equipos se ven más reforzados, como que ya sabemos que hay que combatir, que hay que esforzarse un poquitito más. Y esta nueva experiencia con un nuevo equipo es algo interesante, ¿no? El béisbol no va a cambiar, cada juego que sea hay que jugarlo con la misma intensidad y con la misma pasión. Bueno, pues ahí está el Clásico Universitario, División de Honores en esta subprimera edición de la Liga Meridiana. Dejamos al rey de los deportes, vámonos al fútbol en la tercera división y el que es conjunto de Deportiva Venados goleó 4 por 0 al equipo Chocos de Villahermosa, Tabasco. El astado Héctor Guerrero concretó par de anotaciones en el triunfo 4 por 0 de Deportiva Venados ante Chocos Tabasco al jugarse el sábado por la tarde la fecha 7 del campeonato 2019-2020 de la tercera división en el estadio Alonso Diego Molina de Tamanché. Tras un primer tiempo gris, en donde Yucatán generó la única jugada de gol que fue anulada por un fuera de lugar, para la parte complementaria la historia fue diferente, y los Venados en solo 6 minutos, a partir del 58, explotaron para marcar 3 de sus 4 goles. Luego de 2 avisos previos, al 58 de acciones se abrió el marcador. El defensa central, Héctor Guerrero, se internó en el área rival en un tiro libre para rematar de cabeza y firmar el 1 por 0. Al minuto 63, Ángel Martínez aprovechó un balón peinado de un tiro de esquina para concretar el 2 por 0. Un minuto después, Alan Roldán enfiló hacia el arco de Tabasco y de zurda consiguió la tercera anotación yucateca. A 5 minutos del final, Héctor Guerrero marcó su segundo gol de la tarde, derivado nuevamente de un tiro libre. Con la victoria, Yucatán arribó a los 13 puntos para ubicarse en el 5º lugar de la tabla, donde el Atlante con 20 unidades es el líder. El próximo sábado a las 15 horas, Deportiva Venados visitará al equipo MUR FC en el municipio de Motul. No, pues al principio empezamos yo creo que un poco sobrados, pero pues ya la plática de medio tiempo, pues cambiamos el chip y pues yo creo que todo el esfuerzo del equipo, pues se dieron mis 2 goles, gracias a Dios. Como digo, hay que trabajar día con día para pues, poder seguir en esto y pues yo creo que tenemos buen equipo como para quedar campeones. Completando los resultados de la jornada 7 de la tercera división, los otros equipos yucatecos, bueno, pues Cantera Venados también goleó 4 a 0 al MUR FC en un duelo de equipos yucatecos. 4 por 0 Cantera Venados a MUR FC en el Carlos Itural del sábado por la tarde. Y en el otro frente, bueno, pues el Atlante venció 3 a 0 por forfeit, 3 a 0 dice el reglamento, al equipo de CFOR Mérida. Y es que el CFOR Mérida no cumplió con presentar la documentación y saldar
adeudos pendientes. Por tal motivo, la rama de la tercera división decidió que este partido de la fecha 7 lo perdiera CFOR Mérida por forfeit, es decir, por marcador de 3-0, la victoria en la mesa para el Atlante. Vamos a ir a la pausa y al regresar toda la información del fútbol de la Liga de Ascenso. El tesoro más grande es tu vida. Siempre hay un mañana mejor. Proponte vivirlo. Hasta el problema más grande tiene solución. Cuando estés más solo y estés más triste, recuerda esto. El que con más fuerza te abraza y te ama, soy yo, Dios. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Historias que nunca dejan de escribirse, acompañadas de nuestra música al pasar de los años en nuestras tierras de trova. Déjate consentir con nuestras serenatas, los lunes y viernes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. En el ascenso, Venados sigue de malas. Cafetaleras los goleó 4-1. El resumen. Los cafetaleros de Chiapas golearon este sábado 4-1 a los Venados de Yucatán para escalar posiciones y aproximarse a zona de clasificación al jugarse la antepenúltima fecha de la Apertura 2019 de la Liga de Ascenso en el estadio Víctor Manuel Reina. El equipo chiapaneco se puso en ventaja con el gol de Luis Venegas al minuto 6 de acciones, marcador con el que finalizó la primera parte del encuentro. En el periodo complementario, Guillermo Martínez colocó el 2-0 mediante el cobro preciso de un tiro penal al 52 de acciones. Por los astados, Paulus Canga descontó al minuto 60, en lo que significó el único tanto frente a los cafetaleros. Por si el partido no se tornara un sábado de Halloween para Yucatán, Esteban Torres marcó un autogol al 69 para el 3-1 en favor de los cafetaleros. Finalmente, Yori Celaya completó el 4-1 al minuto 81. Con este resultado, que significó la sexta derrota del torneo para el equipo dirigido por Sergio Orduña, Venados se estancó con 13 unidades y cayó al 12º peldaño de la tabla. Por su parte, Cafetaleros dejó el peldaño 12 a Yucatán para encaramarse al 8º lugar, ahora con 15 unidades, a solamente 2 fechas de concluir el torneo regular. Bueno, y como les comentábamos, intensa actividad el fin de semana, abanderan a delegación de charros y también se inaugura una liga de fútbol. Fueron abanderados los equipos charros de Montecristo, Conejos de Cancapchén, Escaramuzas de Santa María y las Bugambilias de los Laureles, quienes participarán en el Campeonato Nacional y Congreso Charro, que se realizará en Morelia, Michoacán, a partir de este lunes y hasta el próximo viernes 1 de noviembre. En esta ceremonia de abanderamiento asistieron David Berlín Arce, presidente de la Unión de Asociaciones Charras de Yucatán, en compañía de Carlos Sáenz Castillo, director del Instituto del Deporte de Yucatán, así como de Jesús Aguilar y Aguilar, director de Bienestar Social del Ayuntamiento de Mérida. Por otro lado, y con la participación de 120 equipos, se inauguró la Liga de Fútbol Enrique Bashir Saidén en el campo del Nido Águila de la comisaría de Sitpach. Fueron 27 colegios y 16 clubes de ambas ramas que participan y los cuales competirán durante 8 meses. La ceremonia inaugural estuvo engalanada por algunos jugadores del Club Venados de la Liga de Ascenso. ¡Vámonos! ¡Hasta mañana! Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima.
Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Según el diccionario maya yucateco, huiro es una persona ignorante por naturaleza y moloch, un grupo numeroso de personas. Entonces, Moloch de Huiros es un gran grupo de de comediantes regionales que pasan los martes a las 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes de nuestra península con una gran fiesta llena de alegría y diversión. No lo pienses más y vamos a bailar los domingos a la 1 de la tarde por Tele Yucatán. Tukahilho Yucatán, Utialtak Tulakal Yokolkap. Tele Yucatán.